tiene un aplomo este equipo, una experiencia, mucho oficio, para jugar los momentos en los que otros desaparecen. Y hablo de Inglaterra. Hoy Inglaterra faltaban 5 minutos y ganaba el partido. Argentina lo empata en el minuto 85. Y no, a nadie le quemaba la pelota, a nadie le pesaba la responsabilidad, todos la pedían. Tiene un banco que trae soluciones y un técnico que sabe cuándo poner a jugar los futbolistas. Lo que pasa es que siempre es más fácil buscar supuestas conspiraciones en lugar de reconocer que este es un equipo que de verdad está haciendo historia. Después, la historia te puede gustar o no. Hay gente que le gusta. A los argentinos nos gusta lo que está pasando, la historia que está haciendo este equipo, y otros prefieren buscar conspiraciones a manera de mitigar lo que les hace sufrir a Argentina. Y la verdad es que Argentina hoy lo ganó con una jerarquía notable. E Inglaterra, que tiene jugadores que en su mayoría actúan en la Premier League, la mejor liga del mundo, hoy no se bancaron la responsabilidad de ser la banca del partido, de decir, Sí, yo señor. soy Inglaterra, nosotros inventamos este deporte y nosotros vamos a la final. Agacharon la cabeza y se sometieron a su destino. Y ahí me parece que también, lejos de criticarle eso a Inglaterra, que es verdad, me parece que hoy Argentina demostró de qué está hecho, ¿no? De qué madera está hecha este plantel. Y la verdad que me saco el sombrero y para mí la respuesta es la A. Argentina tiene una jerarquía superior a la de Inglaterra y por eso lo ganó. Juanjo, 6 finales de Copa del Mundo de su selección. Ahora no es por presumir. Como mexicano, 15 de Copa Oro. ¿De qué me estás hablando, Juanjo? Saludamos también con cariño a mi querido Rodolfo Landeros, que está en Atlanta. Fue testigo de la historia pura. ¿Cómo te va, Lord, hermano mío? Abrazo fuerte, hermano. Me sumo a la felicitación para Juanjo. Qué lindo presente es el que están viviendo. Y esto te lo transmitió el estadio, ¿no? Desde la previa, con los aficionados en el banderazo de salida aquí en Atlanta. Más de 10,000 personas en el corazón de Atlanta para dar ese banderazo. Y luego los jugadores, porque al final la materia prima parte desde ahí, desde el rectángulo verde. Y veías cuando llegaba el autobús al Atlanta Stadium, se bajaba Scaloni, bajaba Walter Samuel, bajaba Aimar, bajaba Ayala, y de repente los jugadores se quedaron en el autobús. Empieza a vibrar y era pues el cántico que el que nos salta no es inglés. Y es que esto era más que un partido de fútbol, era más que una clasificación para la final de la Copa del Mundo. Era contra Inglaterra y los jugadores lo sabían. Y decía Scaloni, a ver, igual y nos volvemos más fuertes cuando estamos contra las cuerdas. Lo dijo el propio Tuchel, pero probó sangre y dijo, vamos por todo. Y así lo demostró y se terminan comiendo a los ingleses. Y Messi, ¿qué te puedo decir de Messi? O sea, al final, un par de asistencias jugando los 90 minutos en un partido demandante a los 39 años de edad, física, mentalmente. O sea, con la pierna menos hábil, insisto, entre comillas, si es que vale la expresión para Messi, pone un servicio teledirigido teniendo a 2 hombres en cobertura y se la pone a Lautaro como con la mano. La verdad, lo de Argentina es de palabras mayores. Falta la gran final, evidentemente falta España. Pero acá lo que te dicen también periodistas, te lo dicen aficionados, alguno coincidirá o no, pero dice, igual y juegas la final, no la ganas. Pero este partido no lo podías perder, este partido lo tenías que ganar y lo terminó ganando Argentina. Vaya compromiso en los últimos minutos. DJ Primo Juanjo soltó todo lo que traía en el corazón y le falta. Se escucharon los golpes Lucas. por izquierda, por derecha, incluso un jab teledirigido a la distancia hacia ti. Derecho de réplica se llama. Sí, ¿Cómo te va, DJ Primo? Todo muy bien, un placer estar con todos ustedes. Juanjo, primero que nada, felicidades. Debe ser muy bonito estar en una final de Copa del Mundo, algo que probablemente como mexicanos no sé si lo vamos a poder vivir, así es que felicidades, es muy sincero. Y también felicidades a la selección argentina porque es una maravilla, este partido lo saca adelante con mucho esfuerzo. Es correcto que también hay momentos arbitrales porque es lo que platicábamos. Hay muchas dudas y hay muchos juicios que suceden diferente y que el mundo del fútbol los está señalando y los está poniendo en tela de juicio. Sí, está la situación de Enzo Fernández, que es una roja igual que le sacan a una roja del jugador sudafricano. No que yo te diga, y no va a ser una excusa el pisotón de Messi, que si Spence se revolcara, otra cosa hubiera pasado. No es así ese lado, es de que solo el mundo señala eso y lo que dices de que no les afecta a los jugadores, digo que sí les afecta. Scaloni dijo, a nosotros no nos afecta, a nosotros no nos importa. También varios jugadores han dicho que ellos no se están fijando en eso. Para uno y como creo que yo hablaba como argentino, no, los jugadores sí, son ellos no les importa, claro, a ellos lo que les importa es ganar los partidos, sacarlos adelante, y en este momento lo demostraron en el terreno de juego.
con lo que también siempre he dicho y por eso también sigo creyendo que va a ser bicampeona del mundo, tienen a Lionel Messi y la verdad, felicidades no que creo. lo tuvieron tanta época, que sean campeones del mundo. Sé que por qué lado lo dices, pero esta vez es inevitable que Argentina sea campeona del mundo. Bueno, también al que saludo y... Empe, hermano mío, el corte, el vino. Empe, ¿cómo te va, papá? Ya estamos con Argentina, ¿no? ¿Qué tal, Jorge? Siempre Argentina. No podemos cambiar los escudos. Juanjo, te No podemos cambiar los felicito escudos. a la gente de Argentina, ¿no? La verdad que hoy no hay pretextos, ¿no? Lo que dice Eddie, pues bueno, son jugadas futboleras, ¿no? Que marcan o no. Creo que el árbitro estuvo hasta cierto punto a la altura. Sí, he escuchado muchas quejas. Creo que Argentina, sobre todo los últimos minutos, dio cátedra de fútbol, la verdad. Era muy parejo, muy trabado. Creo que tuvo que ver mucho también la propuesta de Inglaterra, ¿no? Al tirarse demasiado para atrás, Tuchel, no sé qué pensó, ¿no? Dijo, hago lo mismo que hizo con México, pero Argentina no es México, ¿no? Y realmente Argentina, el tener a Messi, el que entra Lautaro, el mover sus piezas, porque lo hemos hablado del cuerpo técnico de Argentina, ¿no? La verdad, un cuerpo técnico fabuloso, ¿no? Muchos exjugadores, gente que estuvo toda la vida en el fútbol. Y lo siguen demostrando, ¿no? Los cambios, entra en lugar de Molina, que fue el única que se equivocó en el gol, ¿no? El descuidarse, el no ver en la espalda que tenía Gordon, ¿no? Y que le gana, ¿no? Porque también ahí a lo mejor diría hasta Glafico quiere cortar, ¿no? La termina cortando, fue una jugada que elabora muy bien Inglaterra, pero se termina equivocando Molina. Y ahí entra Montiel, y Montiel entra por la banda, Messi se tira por la banda derecha, les empieza a hacer mucho daño. Los ingleses nunca supieron cómo corregir, ¿no? Estaban demasiado metidos atrás, línea de 5-4-1, ¿no? Harry Kane se veía incluso agotado. Creo que se dio mucho Inglaterra y Argentina con su fútbol, pues prácticamente los hizo pedazos. Sí, totalmente. Los últimos 35 minutos, Vero. Innegable lo que ocurrió con el albiceleste, que hizo su trabajo. También es innegable que Inglaterra, en un punto importante, regaló demasiados espacios contra una poderosa selección y ahí es donde se sufren las consecuencias. ¿Cómo estás, amigo mío? Saludo a todos con mucho gusto y en casa. Un abrazo fuerte. Me quiero ir en la encuesta con la opción B, pero le quiero cambiar a esta palabra de miedo, sino a lo soberbio y lo agrandado que quiso hacer Inglaterra el día de hoy, porque se sabían, y sí, para mí, en conjunto, en calidad y en muchos nombres, eran mejor que Argentina, por supuesto. Pero en el momento que tú decides, al minuto 60, decir, llevo ya ventaja, me voy a echar para atrás, me voy a quedar ahí y no voy a hacer nada en lo absoluto para un gramo de ataque, para hacer algo de daño. No, se agrandaron de más. ¿En qué momento piensas, Inglaterra, que a la campeona, a la vigente campeona del mundo, te le vas a dar por muerto? Es que no se puede. Es que en qué momento Inglaterra se te olvidó estudiar que Argentina, con sus últimos 3 rivales al menos, ha sabido sufrir, ha revertido marcadores y en último momento te saca las papas. Entonces, ¿no pensabas que Argentina te podía hacer esto? A mí me parece que de verdad solitos Inglaterra tiraron a la basura todo lo bueno que venían haciendo en esta justa mundialista. Se equivocaron y gacho. Entonces, a un lado de lo que Argentina es, por supuesto, se le aplaude el equipo, el trabajo, Scaloni, qué cosa, la humildad ante todo de este señor. Y lo demás, que tienen, por supuesto, un jugador que mueve todo en Argentina que se llama Messi, que hoy se da por servido con 2 asistencias. Y lo demás, que entra un Lautaro que también estaba medio dormido en la justa mundialista y siempre que entra, ahora anota gol. Ya lo había hecho Julián Álvarez. Pero al final, todos trabajaron como se debía. Fieles a su estilo, Argentina, a nunca darse por vencidos, a nunca bajar la cabeza, a pelear hasta el último segundo y por eso hacen la tarea bien y por eso están en donde están. Entonces, por eso yo nada más quiero recalcar todo lo malo que hizo Inglaterra y cómo fueron a tirar a la basura esta justa, de verdad. Y por algo, siempre Inglaterra los tenemos con esa imagen, fíjate, de que siempre les falta 15 para la hora, de que siempre les falta un gramito para que siempre acaben levantando las cosas. Y por eso nunca levanta nada, por la manera en cómo tiran las cosas. Gatillero, lo platicábamos también, como bien dice Vero, fuera del aire. Argentina, insisto, gran trabajo, kudos. Inglaterra, no seas... ¿Qué tal, Berka? Un placer, ¿cómo están, compañeros? Un placer estar con ustedes y con toda la gente que nos dé. La verdad que para mí fueron dos partidos, ¿no? Hasta antes del gol de Inglaterra. Me parece que fue un partido bastante ríspido, bastante rudo, de muchos tallones. Hubo mucho roce entre los jugadores.
Me parece que estaba hasta cierto punto parejo. Creo que Inglaterra, cuando marca el gol, se equivoca totalmente en darle la pelota a un equipo como Argentina, que sabes que tiene mucha calidad, que tienes a Messi, que tienes a gente que con los cambios también mejoró bastante. La entrada de Nico le ayudó muchísimo, luego la entrada de Lautaro. Tú le das la pelota a Argentina, como se la dio Inglaterra, 35 más el descuento, 40 y tantos minutos, te va a hacer pedazos a Argentina, ¿no? Entonces, sí creo que Argentina jugó muy, muy bien, no hay que quitarle mérito, es un equipo solidario, sabe a lo que juega, es entregado totalmente, y cuando debe de ganar, gana como sea, jugando bien al fútbol, jugando con centros o jugando a lo que les venga en ese momento de inspiración. Pero sí creo que se va a enfrentar a un rival que con todo lo que describió muy bien Juanjo de Argentina, también se va a enfrentar a un rival de mucha jerarquía, de mucho fútbol, de que no le quema absolutamente la pelota para nada a España, y a lo mejor hoy le voy a tirar la anticábala al Juanjo. Va a ganar Argentina, porque ya llevan 2 anticábalas y ahora va a ganar Argentina. Entonces le voy a decir que va a ganar Argentina para que gane España. Claro. Bueno, veamos qué pasó en el partido, Juanjo, porque fue un duelo en el cual el primer tiempo muy parejo, con oportunidades contadas. ¿Qué fue lo que más disfrutaste del compromiso, además claramente del pase de Argentina? A ver, lo que disfruté es que apareció el equipo en el segundo tiempo. Yo creo que Argentina en este Mundial, y lo he marcado constantemente, no ha mostrado su mejor versión en casi ningún partido hasta el segundo tiempo de hoy. Es más, hasta diría que me gustó el primer tiempo, en donde Argentina tuvo una actitud muy cautelosa porque decidió trabajar el partido. Argentina apostó al partido largo, sabiendo que se iba a definir por detalles, y el primer tiempo salió a combatirlo, a pelear. Fue una lucha cuerpo a cuerpo la primera parte, y este remate de Enzo probablemente haya sido la única de los primeros 45 minutos, más un par de pelotas paradas que no llevaron peligro de los ingleses. Ahora, en el segundo tiempo, después de esta acción, coincido con lo que decía recién Paco, después de este gol, que hay errores, creo yo, concatenados de Argentina. En el medio, primero porque le dan mucha libertad a Rice para enviar ese pelotazo largo. Después que no se ponen de acuerdo entre Licha Martínez y Tagliafico, dejan tirar el centro y no cierra Molina. Bueno, cosas que pueden pasar. Pero ahora, después Argentina lo pasó por arriba a Inglaterra. Creo que una cosa fue de la mano con la otra. Argentina, que no le quema la pelota en las situaciones más difíciles, y los ingleses que se asustaron, ¿no? Directamente proporcional una cosa y la otra. Ahora, en el segundo tiempo, Argentina le metió 2 tiros en los palos a Inglaterra. De McAllister. A Inglaterra generó de McAllister ese de cabeza que veíamos, y el remate previo al segundo gol. Le llegó un montón de veces a Inglaterra. No tenía chance, peloteó. Ya no tenía chance. Inglaterra, como estaba jugando Inglaterra y como estaba jugando Argentina, aunque no caía el gol, ya no tenía chance. O sea, tú veías que iba a perder sí o sí Inglaterra. Imagínate, en el gol, justamente en el gol de Enzo, están metidos todos en el área, porque es una segunda jugada. En vez de salir, ellos ya estaban, me parece que muy timoratos a la hora de estar jugando. Yo creo que Inglaterra no le puede dar tanto la pelota a un equipo como Argentina. Argentina, la verdad, que a mí me gustó mucho, porque yo vi un equipo muy reactivo. ¿Estás de acuerdo que fue el mejor partido en el Mundial de Argentina? Para mí, los últimos 45 minutos. Duda. Pero ¿sabes qué es lo que hay veces que no me acaba de gustar de Argentina? Es que es un equipo reactivo. Cuando van 0-0, están como el primer y segundo round. De acuerdo con vos. Y luego después, cuando le meten un gol, es reactivo. Y dices, enojar. ¿por qué no juega así? ¿Por qué no juega así Argentina desde el principio? Y no tendría que pasar por estos pero por Paco estas ya no apuros, le quedaba de otra, no tenía que arriesgar. Pero tenía que 3 partidos son así, Clau. Pero ¿por qué no lo hace? Pero lo hizo bien. ¿Por qué lo hizo no lo hacía? bien. Lo hizo Aquí bien, está diciendo que no. Hay mucha responsabilidad del técnico, ¿no? Y si te dijera que Chivas ya sabe quién falta, quién se queda, quién debuta como entrenador y hasta qué le pasa por la cabeza a 5 jugadores que acaban de volver de un mundial, todo eso pasó en menos de 24 horas, y todo eso lo vamos a desglosar en los próximos minutos, tema por tema, sin rodeos y con la información completa. Si te interesa el rebaño, dale like ahora mismo y deja tu comentario contándonos qué tema te preocupa más de todos los que vamos a tocar hoy. Vamos a empezar hablando primero sobre las salidas y permanencias, porque ahí está el asunto que más está moviendo el ambiente esta semana. Toluca llega golpeado al Akron, y eso no es un detalle menor para lo que se viene el sábado. Paulinho, el delantero portugués que se convirtió en ídolo absoluto de los Diablos Rojos por su enorme cuota goleadora, no va a jugar el fin de semana.
Fuentes cercanas al club mexiquense hablan de una lesión muscular sufrida durante la semana de entrenamientos, en plena recta final de la pretemporada, justo cuando el cuerpo técnico buscaba llegar con la plantilla al 100%. Los estudios médicos confirmaron una rotura de primer grado y el tiempo de recuperación estimado va de 1 a 3 semanas, dependiendo de cómo evolucione el músculo afectado durante los próximos días. Es una baja enorme para Toluca, no hay forma de minimizarla. Paulinho es la principal referencia ofensiva del equipo escarlata, el hombre que resuelve partidos cuando el funcionamiento colectivo no alcanza, y perderlo justo en el debut liguero cambia por completo los planes de Antonio Mohamed. El técnico argentino tendrá que reacomodar su ataque, probablemente recurriendo a variantes que todavía no muestran la misma contundencia frente al arco, pero cuidado con relajarse de este lado de la cancha. El plantel escarlata sigue siendo uno de los más profundos y peligrosos de todo el fútbol mexicano, tenga o no a su goleador estelar disponible el sábado. Toluca ha demostrado en las últimas temporadas que su fortaleza no depende de un solo nombre, sino de un sistema colectivo bien aceitado, y confiarse sería un error de cálculo serio para cualquier rival. Cuesta no pensar, sin embargo, que esta ausencia le regala a Chivas un pequeño respiro justo en el momento más exigente del calendario, un colchón extra en un partido que de por sí ya se presentaba complicado. Mientras tanto, puertas adentro de Verde Valle se resolvió otro culebrón que venía sonando desde hace semanas y que tenía a más de un aficionado con la incertidumbre a flor de piel. Miguel Tapias se queda en el club. El defensor central no es prioridad para Gabriel Milito dentro de la saga rojiblanca, algo que quedó bastante claro en los últimos partidos de pretemporada, pero tanto Toluca como Pumas intentaron llevárselo en las últimas semanas y ninguna de las dos negociaciones logró prosperar. El periodista Alejandro Ramírez explicó que la conversación con el club universitario se cayó por diferencias en torno a las condiciones económicas de la operación, un desenlace que no sorprende del todo considerando lo compleja que suele ser esta clase de transacciones entre clubes mexicanos. Tapias sigue siendo jugador de Chivas, entonces, al menos hasta el próximo mercado de pases. Pero su continuidad como titular luce muy complicada mientras Milito no cambie de opinión respecto a su saga central, que hoy parece bastante definida con otros nombres por delante en la consideración del cuerpo técnico. Es una situación incómoda para todas las partes involucradas. El club conserva profundidad de plantilla, algo siempre valioso en un torneo largo y desgastante como el Apertura, pero también corre el riesgo de tener a un futbolista frustrado por la falta de minutos, y esa clase de situaciones rara vez terminan en buenos términos dentro del vestidor. Algo me dice que si no aparece una oferta más seria y convincente en el próximo mercado invernal, este tema va a volver a abrirse exactamente igual que ahora, con los mismos rumores y las mismas idas y vueltas. Otro nombre que quedó definido esta semana, aunque con mucho menos ruido mediático, fue el de Vladimir Moragrega. El atacante no será considerado por el cuerpo técnico del primer equipo para esta Apertura 2026. Quedó registrado con el Tapatío y, en consecuencia, solo podrá disputar minutos en la Liga de Expansión MX durante todo el semestre, una categoría que sirve como termómetro y escalón previo para muchos canteranos del club. Es una decisión que reduce, al menos sobre el papel, las variantes ofensivas disponibles para el primer equipo, pero también deja bastante clara la filosofía de trabajo de Milito, que prioriza a quienes ya tienen rodaje competitivo y minutos oficiales, por encima de apostar por piezas que todavía necesitan tiempo de maduración futbolística. No sería extraño que esta decisión tenga más que ver con la sobreoferta de delanteros que ya existe en la plantilla, con nombres como Sepúlveda, Marín, González y Aguayo peleando por los mismos puestos, que con una crítica directa al nivel individual de Moragrega. A veces el problema no es la calidad de un jugador, sino simplemente que no hay lugar suficiente para todos al mismo tiempo. Y el capítulo de movimientos fuera de la cancha cierra con una noticia distinta, mucho más cargada de nostalgia y sentimiento para la afición rojiblanca. Omar Arellano debuta como entrenador profesional. La Pina, ídolo de época en Chivas durante los años que siguieron a la salida de Omar Bravo hacia el Deportivo La Coruña en 2008, dirigirá al Cafesa, equipo que compite en la Liga TDP, la tercera división mexicana enfocada específicamente en el desarrollo de jóvenes talentos que buscan dar el salto al fútbol profesional. Arellano se venía preparando para este momento desde hace bastante tiempo, algo que muchos aficionados quizás no sabían. Cuando anunció su retiro como futbolista a inicios de 2025, ya estaba terminando su curso de entrenador, en un proceso de transición que parece haber sido pensado con calma y con objetivos claros desde el primer día. Viene además de una familia profundamente ligada al fútbol.
Su padre, Omar Arellano Nuño, también se dedica a la dirección técnica y actualmente comanda al Marquense, en Guatemala, lo cual habla de una tradición futbolera que atraviesa generaciones dentro de la familia. Como jugador, La Pina dejó momentos que todavía se recuerdan con cariño en la memoria rojiblanca. Fue protagonista clave en la eliminación de River Plate en la Copa Sudamericana de 2008, uno de esos resultados que marcan época. Metió un golazo memorable ante Atlético Paranaense en competencia internacional. Anotó en más de un clásico nacional, esos partidos donde la presión mediática y emocional se multiplica, y fue pieza fundamental en la histórica victoria por 4-1 sobre el Barcelona en 2011, un resultado que sigue siendo referencia obligada cada vez que se habla de las mejores noches de Chivas en torneos amistosos internacionales. Vistió también las camisetas de Monterrey, Toluca y Pachuca a lo largo de su carrera, y sumó experiencia internacional en Costa Rica con el Herediano y en España con el Ontinyent FC de la segunda división, una trayectoria bastante más extensa y variada de lo que muchos aficionados jóvenes probablemente recuerdan. Empieza a parecer que este es apenas el primer paso de un camino que, si los resultados acompañan en el Cafesa, podría llevarlo bastante más arriba en el corto o mediano plazo, quizás incluso de vuelta al club que lo vio brillar como futbolista. Ya que hablamos de movimientos y decisiones fuera de la cancha, ahora vamos a hablar del partido en sí, porque ahí es donde realmente se va a definir todo lo que hemos estado repasando hasta acá. Chivas abre la apertura 2026 recibiendo a Toluca en un cruce que, sobre el papel, ya lucía como uno de los más atractivos de toda la primera fecha del torneo mexicano. El duelo está programado para el sábado 18 de julio en el Estadio Akron, con silbatazo inicial a las 19:07 del centro de México, un horario pensado para maximizar la audiencia tanto en territorio nacional como en Estados Unidos. Para quienes quieran seguirlo en vivo, la transmisión en territorio mexicano estará disponible a través de Amazon Prime, plataforma que se quedó con buena parte de los derechos de transmisión de la Liga MX en las últimas temporadas. En Estados Unidos, el partido podrá verse por Telemundo, cadena que continúa siendo referencia obligada para la comunidad hispanohablante que sigue el fútbol mexicano desde el otro lado de la frontera. Es un cruce directo entre dos de los planteles con más ambición de todo el torneo, dos clubes que llegan con la obligación de pelear cosas importantes durante el semestre, y la primera fecha, como casi siempre ocurre en la Liga MX, va a marcar tendencias sobre cómo llegan físicamente los equipos tras la pretemporada, sobre qué tanto asimilaron las ideas de sus respectivos entrenadores y sobre qué margen de error se van a permitir durante el resto del calendario. No hay que ser adivino para notar que este primer partido va a decir mucho más de lo que parece a simple vista, tanto para Chivas como para Toluca, y probablemente termine condicionando el estado de ánimo de ambas aficiones durante las semanas siguientes. Ahora sí, cambiando de tema, toca meternos de lleno en la parte que más está debatiendo la afición esta semana, quiénes van a estar disponibles el sábado y quiénes se lo van a perder por distintos motivos. Empecemos por las bajas confirmadas, que ya no admiten discusión ni especulación adicional. Chivas no podrá contar con Efraín Álvarez, Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Samir Inda para el debut ante los Diablos Rojos. Álvarez sigue en proceso de readaptación después de la cirugía a la que fue sometido meses atrás, un proceso que el cuerpo médico del club está manejando con la cautela habitual en este tipo de lesiones para evitar recaídas. Los otros tres, Camberos, Sandoval e Inda, fueron convocados para disputar el campeonato subcuenta de CONCACAF con la selección mexicana, un torneo que representa una vitrina importante para su futuro internacional, aunque a costa de perderse el arranque de temporada con el club. El caso de Sandoval merece un párrafo aparte, porque su ausencia tiene un componente extra de historia detrás. El mediocampista ofensivo, formado en las categorías inferiores de Chivas, sonaba con fuerza como candidato para representar a la Liga MX en el tradicional juego de estrellas frente a la MLS. Un reconocimiento lógico considerando la evolución que mostró en los últimos meses dentro del primer equipo. Ese reconocimiento se cae precisamente por su convocatoria a la Sub-20, una prioridad que tanto el club como el propio jugador decidieron respetar sin dudarlo demasiado. Sandoval forma parte de una generación de canteranos rojiblancos que ya empieza a tener peso real dentro de la selección absoluta, y este tipo de decisiones confirma que el club prioriza el desarrollo de largo plazo de sus jóvenes por encima de cualquier vitrina puntual, por más atractiva que parezca en el corto plazo. Pero el verdadero dolor de cabeza para Gabriel Milito de cara a este fin de semana tiene nombre colectivo: los 5 mundialistas. Los jugadores de Chivas que disputaron el Mundial 2026 con la selección mexicana
volvieron esta semana a los entrenamientos del club y su reintegración se ha convertido, sin exagerar, en el factor más determinante para armar el 11 titular que saltará a la cancha el sábado. Según la información que circula en el entorno rojiblanco, solamente Raúl Rangel y Armando González, conocido popularmente como La Hormiga, aparecen como opciones reales para ser titulares en el estreno liguero. El resto del grupo mundialista, todo indica, será manejado con extremo cuidado por el cuerpo técnico para evitar sobrecargas físicas tan pronto en el calendario, apenas días después de haber cerrado un proceso tan desgastante física y mentalmente como es una Copa del Mundo. Sobre Rangel en particular, Chivas compartió una fotografía del portero saludando a la afición en su regreso a las instalaciones del club, y esa simple imagen bastó para disparar todo tipo de especulaciones sobre su posible titularidad bajo los 3 postes el sábado. Lo más probable, según el análisis de quienes siguen de cerca el día a día del plantel, es que la comisión técnica administre con cautela las cargas de trabajo de los 5 mundialistas y prefiera resguardarlos en el arranque del torneo, dosificando minutos en lugar de arriesgarlos de entrada. Aunque tampoco se descarta por completo que alguno de ellos salte a la cancha antes de lo previsto, especialmente si Milito lo ve en condiciones físicas óptimas durante los últimos entrenamientos de la semana. Resulta difícil no leer esto como una apuesta arriesgada en cualquiera de los 2 escenarios. Exponer de más a un jugador que recién sale de un desgaste físico y emocional tan grande como el de un mundial puede pasar factura más adelante en el torneo, y la prudencia, en este caso puntual, debería pesar bastante más que la tentación de sumarlos de entrada solo por presión mediática o ansiedad de la afición. En medio de esta espera por definir la situación de los mundialistas, Chivas dejó clara otra cosa que también genera entusiasmo entre los seguidores del club. Sergio Aguayo sigue ganando terreno dentro del plantel principal. El atacante de 22 años apareció en un video de las redes oficiales del club explicando el uso de los chalecos con sensores CGPS durante los entrenamientos, y ese simple detalle bastó para despejar cualquier duda sobre su lugar actual dentro del primer equipo. Aguayo viene alternando entre el tapatío y el plantel principal a lo largo de la última temporada, un proceso de adaptación bastante común para los jugadores que dan el salto desde las categorías inferiores, y llega a este arranque de apertura en un gran momento de forma personal. Lo confirmó durante la pretemporada, anotando un gol en el amistoso disputado ante Correcaminos, una muestra de confianza y de puntería que no pasó desapercibida para el cuerpo técnico. Su situación se vuelve todavía más relevante si se considera que, hasta ahora, no ha llegado ninguna oferta formal por Armando González, así que Chivas sigue viendo a La Hormiga como su delantero de mayor jerarquía para este semestre, sin ninguna presión externa que amenace con desarmar el ataque rojiblanco. El club, de cualquier forma, cuenta con variantes de recambio bastante sólidas en la delantera. Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín aparecen como las alternativas naturales para acompañar o reemplazar a González, mientras que Aguayo se perfila como cuarta opción dentro de ese esquema. Incluso existe la posibilidad, según trascendió, de que Milito recurra a una delantera compuesta por 4 elementos ofensivos en algún tramo puntual del torneo, si la necesidad de gol así lo exige frente a rivales que se cierren atrás. De hecho, ya hay un plan de contingencia armado específicamente pensado para el partido del sábado. Si Armando González no está en condiciones óptimas de jugar, ya sea por decisión médica o por prudencia del cuerpo técnico, Milito recurriría a la combinación de Sepúlveda, Marín y Aguayo como respuesta inmediata en la línea ofensiva, sin necesidad de improvisar sobre la marcha. Que un canterano de apenas 22 años aparezca como pieza real dentro de un plan de contingencia para el partido inaugural del torneo dice mucho sobre la confianza que se está ganando puertas adentro del vestidor, algo que no todos los jóvenes logran en tan poco tiempo. Uno podría interpretar, viendo la evolución de las últimas semanas, que este semestre va a ser el de la consolidación definitiva de Aguayo dentro del primer equipo, con Mundial de por medio entre sus compañeros de posición o sin él. Con todo este panorama de bajas, dudas y variantes ya sobre la mesa, todavía nos queda un tema pendiente, y es el que le pone una capa emocional extra a este duelo del sábado, algo que va más allá de lo estrictamente táctico o futbolístico. Vamos a hablar ahora de la motivación con la que regresan los mundialistas, un condimento extra que podría terminar siendo decisivo en el resultado final.
Según reveló el periodista César Huerta en su canal de YouTube, los 5 futbolistas de Chivas que fueron al Mundial vuelven con una motivación adicional y tiene que ver directamente con la polémica eliminación que sufrió el club en las semifinales del Clausura 2026 frente a Cruz Azul, una serie que dejó heridas abiertas dentro del entorno rojiblanco. De acuerdo con el comunicador, durante la concentración con la selección nacional, en los días previos a cumplir el sueño de disputar un mundial, estos futbolistas fueron testigos a la distancia de cómo sus compañeros de club quedaban eliminados en circunstancias que consideraron injustas por decisiones arbitrales cuestionables. Es una situación particular, vivir un momento tan importante en lo personal mientras el equipo de toda la vida atraviesa una eliminación dolorosa y polémica desde lejos, sin poder hacer absolutamente nada al respecto. Huerta fue bastante directo al describir el estado de ánimo del grupo en aquel momento. Dijo que fue el arbitraje, más que el propio Cruz Azul como rival deportivo, lo que terminó truncando las aspiraciones rojiblancas de pelear por el título, y que ese enojo colectivo se mantuvo instalado tanto dentro del plantel como en la afición que siguió aquel proceso eliminatorio por televisión. Según el periodista, hoy ese grupo de mundialistas regresa con una sed de revancha bastante evidente, y esa sensación le pareció sumamente positiva de cara al arranque de este nuevo torneo, casi como si el enojo acumulado pudiera transformarse en combustible extra sobre la cancha. Vale la pena refrescar el contexto completo de aquella polémica para quienes no lo recuerden con detalle. En el partido de ida de esas semifinales disputado en el Estadio Azteca, Cristian Evere debió haber sido expulsado tras una entrada dura sobre Diego Campillo, una jugada que generó indignación inmediata entre los seguidores rojiblancos. El árbitro Maximiliano Quintero Hernández decidió no sancionarlo con la tarjeta correspondiente, dejando pasar una acción que para muchos analistas ameritaba expulsión directa. Después, ya en el complemento, el VAR determinó un penalti sumamente cuestionado que el propio Evere aparentemente provocó de manera exagerada, una decisión que terminó de inclinar la balanza en contra de las aspiraciones de Chivas en aquella serie. Aquella eliminación le costó a Chivas la posibilidad de pelear por su título número 13, un objetivo que parecía cada vez más cerca antes de aquel cruce polémico. Y el recuerdo de esa eliminación parece haber quedado instalado, de manera bastante profunda, como combustible extra para arrancar esta apertura 2026 con otra actitud. Si ese enojo efectivamente se traduce en un plus de intensidad y compromiso desde el primer partido del torneo, Chivas podría encontrar en la polémica pasada una motivación inesperada y hasta beneficiosa para el rendimiento colectivo, aunque también existe el riesgo, y esto conviene no perderlo de vista, de que la ansiedad por conseguir esa revancha juegue en contra del equipo si no logra controlar sus emociones en los momentos de mayor presión durante el partido. No estaría de más recordar que la revancha, cuando se busca con la cabeza caliente y sin el control emocional necesario, a veces termina saliendo más cara que la propia derrota original que la originó. Y con esto cerramos el repaso completo de todo lo que se viene para Chivas antes de recibir a Toluca este sábado en el Estadio Akron. Hay bajas sensibles del lado rival que le abren una pequeña ventana de esperanza al rebaño. Hay permanencias dentro del plantel rojiblanco que todavía generan dudas sobre su continuidad futura. Hay un debut cargado de simbolismo y nostalgia en los banquillos de la tercera división mexicana. Hay incógnitas físicas alrededor de los 5 mundialistas que pueden terminar definiendo el resultado del partido. Hay un canterano ganándose un lugar en el primer equipo a pura constancia y trabajo. Y hay una motivación extra que llega directamente cargada de revancha deportiva tras una eliminación que dejó heridas abiertas en toda la afición. El sábado 18 de julio, en el Estadio Akron, todas estas piezas van a empezar a encajar de una vez por todas. Ahí se va a saber, sin especulaciones ni rumores de por medio, si Gabriel Milito logró resolver a tiempo todas las dudas que dejó esta semana tan cargada de noticias, decisiones y movimientos dentro del club. Si llegaste hasta acá, déjanos tu comentario contándonos cuál de estos temas te parece el más determinante para el resultado del sábado. Y no olvides darle like antes de irte, porque eso nos ayuda muchísimo a seguir trayendo este tipo de análisis completo sobre el rebaño sagrado.